Sí. Sí, seguro. Después lo transferimos a los demás. Un aplauso para el hermano. Disculpen que estaba tratando de poner el teléfono. Lo que pasa es que mi papá está esperando para ver el mensaje y él es inconverso y yo quería que él escuchara el mensaje. Por eso era mi preocupación de que saliera en vivo. No es que yo soy una superestrella ni soy una figura y quiero que me estén viendo en las redes sociales, porque eso ni me va ni me viene. Hay gente que anda atrás de predicadores, yo ando atrás de Jesucristo. Y yo vengo a hablarle a usted de Jesucristo. Si yo vengo a predicarme a mí, usted agarra y se va. Pero yo vengo a hablarle de aquel que le puede dar vida eterna a todo aquel que cree. Es necesario que a través de mucha lucha y muchas tribulaciones lleguemos al reino de los cielos. Yo le voy a pedir a todos que se pongan sobre sus pies. En lo que se van poniendo de pie, busquen Juan capítulo 3. Vamos a leer del verso 14 hasta el versículo 21. Para los que no me conocen, mi nombre es Ángel de los Santos. Me congrego en la iglesia local, Pastor José Trinidad. Para mí es un placer ser alumno de mi pastor. Y cabe resaltar que lo que he aprendido aquí en este lugar ha sido de bendición, no solamente para mí, sino para los que me rodean, porque nosotros estamos llamados a ser canal de bendición y tenemos que dar por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Capítulo 3 del libro de Juan, versículo 14 hasta el versículo 21. Y cuando todos los tengan pueden decir amén. Cuando todos los tengan pueden decir amén. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Todos, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El pastor me lleva en oración y la congregación. Gracias, amado Dios. Padre. Y que el poder de la revelación se haga real y que use el horario de tu Hijo. Que salgan por tu lado. Que los que estamos pendientes a esta situación es que necesitamos escuchar. Hagamos Dios, entendemos, desarticulamos todo poder que quiere impedir la autoridad de la palabra. Que declararon en el mar, Dios mío, para que él pueda expresar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele la mano al que está a su lado y dígale, mira a Cristo. Mira a Cristo. A los que estaban aquí el domingo, yo dije que yo estaba predicando del capítulo 3 del libro de Juan y yo le había dicho que este mensaje tenía lo que era el lado A y el lado B. Mientras nosotros veíamos el lado A la semana pasada, nosotros veíamos a un hombre totalmente religioso, como decía la hermana que estaba leyendo hace un rato. Ese hombre era Nicodemo, un hombre religioso que creía que iba a llegar al cielo por su propio esfuerzo. Nicodemo iba con un letrero en la espalda diciendo, yo voy a llegar al cielo por mis propias obras, por lo que yo hago, porque yo oro mucho, porque yo ayuno mucho. No sé si ustedes recordarán la oración del publicano y el fariseo. El fariseo dice Dios que oraba consigo mismo, o sea, él estaba orando solo. Y así decía el domingo pasado que hay evangélicos que oran solo, porque no le están orando a Dios
para lo que es que Dios administre a través de ellos, sino que ellos quieren que la gente le dé pompa. Sin embargo, nosotros vemos que el publicano, lejos y a cierta distancia, lo que está diciendo que el fariseo estaba ahí mismo cerca del lugar santísimo. O sea que él tenía todo el derecho de estar delante de la presencia de Dios, porque él se lo había ganado a puro pulso. Mi hermano, nosotros aquí nadie merece absolutamente nada. Todo lo que tenemos es por gracia y por la sangre del Cordero. Y cuando nosotros veíamos la semana pasada lo que este hombre tenía en su mente de lo que era el evangelio, él entendía que era algo que se ganaba por mérito propio. Pero Jesús quería enseñarle a este hombre que al cielo no se llega por mérito propio ni por buenas obras. Al cielo se llega clamando misericordia a Jesús de Nazaret. Gloria. Dice la Biblia que ese hombre quedó atónito con lo que el Señor le estaba diciendo, porque, mis hermanos, las personas de aquel entonces leían el Antiguo Testamento. Recuerden que el Nuevo Testamento no estaba. Esas personas leían la Biblia en el Antiguo Testamento, pero ellos quitaban el elemento central de la Biblia. ¿Y cuál es el elemento central de la Biblia? Nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros leemos la Biblia quitando a Cristo y poniendo cualquier otra cosa, incluyendo a nosotros mismos, vamos a estar en un gravísimo problema, porque este libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla solamente de aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis hermanos, si nosotros leemos la Biblia y no podemos ver a Cristo en las Escrituras, tenemos un serio problema, porque, vuelvo y cito a la hermana, nos vamos a volver en unos religiosos. Y vamos a creer que nosotros nos estamos ganando la salvación y cualquier otra cosa que el Señor nos da por pura gracia. Vamos a creer que las alcanzamos por las cosas que nosotros estamos haciendo. Eso es un resumen de lo que yo estaba hablando la semana pasada. Y así dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso fue lo que aconteció en el capítulo de Números, número 21. ¿Qué pasó en Números 21? El pueblo había murmurado contra Dios y contra Moisés, y le habían dicho que él lo había sacado de la tierra de Egipto para hacerlos morir en el desierto de sed y de hambre. Dios, como castigo, le envía unas serpientes venenosas por causa de su blasfemia. Y la Biblia dice, porque yo siempre he dicho algo, la gente sabe quién tiene a Dios y quién no lo tiene. Ellos acababan de murmurar a Moisés, y donde ellos fueron a clamar y a pedir que por favor él intercediera con Dios. ¿Dónde Moisés? Porque ellos sabían que la presencia de Dios estaba sobre Moisés. Y como ellos sabían eso, ellos entendían que Moisés era el único que podía clamar a Dios. Porque ellos no podían, porque Dios no lo podía oír a ellos. Hay personas que Dios no la puede oír. Ellos tienen que ir donde otro. Mira, por favor, ora por mí. Porque ellos saben que están mal delante de la presencia de Dios. Y necesitan de alguien de que verdaderamente esté bien delante de la presencia de Dios, para que pueda interceder por ellos. Mis hermanos, y así como se dio ese evento, Moisés lo que hizo fue, Dios le dijo que hiciera una serpiente de bronce. Cuando Moisés hace la serpiente de bronce, el Señor le dice que todo aquel que mirare a la serpiente va a ser sanado de la mordedura de la serpiente y del veneno que está corriendo por la sangre de ellos. Lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo en este versículo de el hecho de Números 21 es que él está viendo la serpiente, pero él no tenía que ver a la serpiente. Esa serpiente era una representación del que había de venir, pero Nicodemo no lo podía entender. Y como él no lo podía entender, el Señor le predica a Nicodemo y le dice que esa serpiente de Números 21 es el Hijo de Dios que vino y se encarnó y murió en una cruz por todos nosotros para librarnos del veneno del pecado. Mis hermanos, el veneno estaba en tu sangre y estaba en la mía, pero por aquella sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, nosotros fuimos libertados de la esclavitud del pecado.
Gracias. Y dice que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, el propósito de Cristo venir a la tierra fue de que nosotros podamos disfrutar y deleitar de una presencia con nuestro Dios por una eternidad. Ese es el motivo principal por el que Dios se encarnó y se hizo hombre y habitó con nosotros. Bueno, no con nosotros con aquel tiempo, pero habitó aquí con los hombres para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación por medio de él y entender que la vida del creyente empieza por fe y termina por fe. No es algo que empieza con fe y termina con obras. No, Pablo específicamente en el capítulo 1 de los Romanos, versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. El judío primeramente y también el griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. El Señor dice muy claro en su palabra, en el bautismo de Jesús lo vemos, el mismo Dios dice, Dios el Padre, en el bautismo del Señor dice claramente: este es mi hijo amado en quien yo tengo toda mi complacencia. Mi hermano, Dios no se complace en tus obras, Dios no se complace en mí, Dios no se complace en nadie, Dios simplemente se complace en Jesucristo. Amén. Y por eso te digo, mira a Jesús. Por eso el tema del mensaje. Yo no quiero que tú veas un predicador, o que tú veas tal evangelista, o que tú veas tal persona. Wow, ¿qué? No, yo quiero que tú mires a Cristo. Él fue el que te compró, no el predicador, no fulano, no el que está al lado tuyo, no tu papá, no tu mamá. El que te compró fue Cristo. Eso es lo que yo quiero que tú puedas ver el día de hoy, de que te vayas con esa expectativa en tu mente. Y lo primordial: Dios te ama demasiado. Eso tiene que estar en tu mente, que aunque nadie te lo diga, mi hermano, mi hermana, tú eres demasiado amado. Dios te ama demasiado, te ama Dios a ti. Hay gente que dice: nadie me quiere. Pues déjame darte un breaking news, como dicen en la noticia. Dios te ama tanto que dio su vida por ti y hizo el sacrificio que nadie iba a hacer por ti. Él lo hizo. Gracias. Y este es el texto principal que si queremos usar un texto que pueda abarcar todo el evangelio y que podamos decir que lo podamos comprimir de tal forma que podamos resumir el evangelio en pocas palabras, Juan 3:16 es ese versículo. Porque de tal manera, es un versículo que hasta citan los impíos, todo el mundo se lo sabe, es un texto sumamente conocido y a la misma vez muy mal interpretado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ir por palabras y vamos a tratar de dividir un poco el texto para poder entender qué es lo que Juan verdaderamente nos quiere decir en este texto. Primeramente, el que ama. ¿Quién es el que ama? Dios. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Hay personas que se sorprenden verdaderamente cuando se dice de que de tal manera amó Dios al mundo. Déjenme decirles algo, mis amados hermanos. Medir el amor de Dios, primero, es una falta de respeto. Y segundo, el mundo es demasiado pequeño para que pueda contener todo el amor de Dios. Gloria a Dios. O sea que el amor de Dios es infinito. No hay forma de que el amor de Dios se pueda medir con algo o por algo, ya sea con el mundo, ya sea con el espacio, ya sea con el exterior. Es imposible que el mundo pueda comprimir o contener el amor de Dios. Mis hermanos, el amor de Dios es uno de los atributos que más sobresale en el mundo entero. Su amor y su misericordia están a la vista y al alcance de todos. ¿Y por qué yo digo eso? Porque hay personas que creen que ellos están pagando pecados aquí. Aquí nadie está pagando pecados. Si nosotros estuviéramos pagando pecados, estuviéramos quemándonos en el infierno. Y yo no veo a nadie quemándose aquí. Nosotros pagamos la consecuencia de nuestros pecados, la consecuencia de nuestros actos. Pero pecado en sí se paga en el infierno. La Biblia enseña claramente que la paga del pecado es
muerte. Yo lo veo a usted vivo. No lo veo a nadie aquí cogiendo candela. O sea, nosotros pagamos las consecuencias de nuestros actos pecaminosos, pero Dios ha demostrado su misericordia a todo ser humano, incluyendo a los impíos. La misericordia de Dios es tan grande que los abarca a ellos, porque ellos están disfrutando y deleitándose de las misericordias de Dios. No como nosotros. Voy a pasar con nosotros en un momento, para que nosotros podamos ver qué tan grande es el amor de Dios y qué tan grande es su misericordia. De tal manera amó Dios al mundo. ¿A qué se refiere con la palabra mundo aquí? Si Dios amó a todo el mundo, entonces todo el mundo tiene que salvarse. No, eso no es lo que el texto está diciendo. Y ese es el texto que muchos impíos usan. Dicen, no, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo y yo voy para el cielo. Wait a second. Hay una cláusula en el contrato. Hay unas letricas en negra que tiene que leerla. Y las letricas en negra dicen, todo aquel que en él cree. Y Jesús dice claramente que el que me ama, ¿qué hace? Guarda mi palabra. Mis hermanos, eso no es algo de labios de decir yo amo a Dios. Si tú no guardas su palabra, tú no lo amas, tú lo aborreces. Por más que tú quieras decir que lo amas, no lo amas. El que me ama, guarda mi palabra. Mis hermanos, lo que identifica que es una persona es un verdadero creyente, es que ama a Dios y guarda su palabra. Si tú no puedes guardar su palabra, aleluya, es una contradicción de términos totalmente. Es como que un hombre diga, yo amo a mi esposa y semanalmente le es infiel con otra mujer. Es una contradicción, es imposible. Las cosas como que no se pueden encajar la una con la otra. Si verdaderamente tú amas a Dios, tú vas a vivir para su gloria. Pero Dios amó al mundo, que es su iglesia. La iglesia del Dios viviente, el Señor la vino a comprar por medio de la vida de su Hijo. Para que todo aquel que ha dado a su Hijo unigénito. Aquí otro problema que la gente tampoco entiende, específicamente los católicos. Hay gente que dice que Jesús nació por el costado derecho de María. No sé cómo fue eso. Si Jesús nació por aquí, José le daba clase a los médicos de hoy, porque sacar un muchacho por este lado, eso tiene que ser una cosa tremenda. No sé cómo fue que él lo hizo, pero ellos entienden eso y tienen eso en su mente. Es imposible de que, imagínense a José, no estaba la tecnología que hay hoy en día, sacando una persona por el lado derecho de una mujer. Dios mío, pero verdaderamente, pero dice que para que todo aquel que en él cree no se pierda. Dios envió a su Hijo unigénito. La segunda persona de la Trinidad se hizo carne, se hizo hombre y habitó aquí en la tierra con nosotros. Y dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí me llama la atención algo que veo en el texto, y es que Dios no se escatimó a él mismo, sino que él mismo vino a resolver el problema. No mandó un ángel, no. Él mismo vino a morir por su pueblo. Él mismo vino a dar su vida en rescate de muchos. Dios entró en el útero de María y déjeme decirle algo, duró 9 meses ahí adentro. 9 meses en un vientre. El Dios Todopoderoso. Tenemos una semana pasando una prueba. Ay, Dios mío, pero cojámoslo suave. Hay tantas cosas, mis hermanos, que para nosotros tener este libro pasaron, que nosotros no la podemos entender. El mismo Dios tuvo que pasar por un proceso de 9 meses para él nacer en este mundo. El mismo Dios tuvo que esperar su tiempo. Por favor, no nos desesperemos a las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. Esperemos nuestro tiempo y su perfecto cumplimiento. Gracias. Mis hermanos, ¿qué autoridad tenía Dios en el cielo y qué tanto se humilló para venir a salvar a personas pecadoras que no lo merecían? Nosotros no nos merecíamos eso. Pero su amor es tan grande e infinito que Él decidió venir a pagar por cada uno de nosotros. Nuestra deuda en el cielo fue saldada. No tenemos problemas delante de la justicia de Dios porque Él mismo se pagó.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mis hermanos, una de las cosas en las que yo hago más énfasis con los predicadores de hoy en día es que se suben al altar a hablar de ellos. Mis hermanos, nadie se va a salvar si no es por la predicación de la palabra. Empezar a hablar de tu vida personal a personas inconversas para que te vean a ti y digan, wow, qué ministerio tiene fulano y tiene un don y él canta. Eso no sirve de nada. Y déjeme decirle algo, el don que usted tiene y el don que yo tengo, el don suyo no es suyo, es mío, y el mío no es mío, el mío es suyo. Porque Dios dio esos dones para edificación nuestra y para edificación de cada uno de nosotros. Si lo que yo tengo yo no lo puedo compartir con los demás, entonces yo no tengo nada, porque yo soy un ser egoísta. Y déjenme decirle algo, si algo no hay en la característica de Dios, no es que Él es un Dios egoísta, porque Él comparte su gloria con cada uno de nosotros. Él mismo mora dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y eso es otra cosa que la gente no entiende. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Lo que tú haces, tú lo haces con el Espíritu Santo. Donde tú vas, tú llevas al Espíritu Santo. Lo que tú ves, tú lo estás viendo con el Espíritu Santo. ¿Estamos conscientes de eso? De que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en la cara de Dios. ¿Qué dice David en el Salmo 139? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde yo me puedo ocultar de ti? Y David dice que en todo lugar, en el Seol, en el cielo, a la diestra del mar y en todo lugar, Dios está presente. Mis hermanos, Dios está viendo todo lo que nosotros hacemos cada segundo y cada minuto. Pero lo más importante de esto, mis hermanos, es que para una persona, para algunas personas, eso tiene que sonarle a juicio. Porque Dios está presente en cada lugar que están los impíos también. Pero Dios con los impíos no está actuando como está actuando con nosotros. Porque hay una diferencia abismal en eso. Dios actúa con nosotros como un padre amoroso que dice, hijo mío, por más que te trates de apartar de mí, yo siempre voy a estar al lado tuyo. Eso es lo que Dios está diciendo. Jesús dice en Juan capítulo 8, mis ovejas oirán mi voz. Mi Padre que me las dio a mí, las ha guardado y las ha santificado. Sus ovejas están en las manos de Dios y nadie la va a arrebatar de las manos de Él. Colosenses capítulo 3 que dice, nuestra vida está escondida en las manos de Dios por medio de Jesucristo. Mis hermanos, ni el diablo ni nadie puede hacernos nada a menos que Dios le dé una orden. Si Dios no se lo permite, Él no lo puede hacer. Entiende eso. Todo lo que nosotros pasamos es un proceso en nuestra santificación para parecernos cada vez más a Jesús. Mis hermanos, ¿qué dice Pablo en Romanos capítulo 1? Que él quería ir a Roma, pero dice él que Satanás se lo había impedido. Dice él que Satanás se lo impidió, fue lo que escribió. Pero sin embargo, en vez de yo pensar eso, yo pienso que la mano de Dios estaba permitiendo que Satanás hiciera eso. Porque si Pablo llega a Roma, nosotros no tuviéramos la carta a los romanos. Mis hermanos, si Pablo hubiera hecho y estar en todos los lugares que él quisiera estar, nosotros no hubiéramos tenido ninguna de las cartas del Nuevo Testamento. Mis hermanos, nosotros tenemos que ver la mano de Dios en todo lo que nosotros hacemos, en toda cosa, ya sea en nuestro trabajo, en nuestras familias. Todo está bajo el control soberano de Dios. Nada está fuera de su control, ni siquiera Satanás. Hay cristianos que ven al diablo hasta en la sopa. Ah, no, eso fue el diablo, pero venga acá, pero yo entiendo que hay cristianos que entienden que el soberano es Satanás, porque hay gente que Satanás anda de su cuenta. Cuando usted lee Job, oiga lo que Job le dice a Jehová. Jehová le dice a Job, oye, tú no has considerado mi siervo Job. ¿Y qué le dice Satanás? Sí, pero tú le tienes a él un asunto que yo no me le puedo acercar. O sea que Satanás no puede acercarse a mí si Dios no le dé el ok. Yo quiero que en vez de tú ver a Satanás, tú empieces a mirar a Cristo. Que tú empieces a ver que Dios te ama tanto que Él permite ciertas cosas para tu crecimiento espiritual.
Dios está cuidando de cada uno de nosotros como su más preciado tesoro. Dios te ama demasiado. Él está trabajando tanto en ti como trabaja con el que está aquí arriba predicando. Óiganme, mis hermanos, por favor, no idolatren predicadores. Fulano que sí. Oye, él tiene un trabajo diferente al tuyo. Él predica, es verdad. Pero eso no quiere decir que Dios lo ama más a él que a ti. Porque el mismo sacrificio que él hizo por él, lo hizo por ti. Mis hermanos, veamos a Dios que siempre está al lado de nosotros, no importando cuál sea la situación. Él siempre va a estar con nosotros. Él lo prometió. Yo me voy, pero no dejaré huérfano. El Espíritu Santo siempre está con nosotros. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mis hermanos, el mundo entero era incrédulo. Por favor, que nadie piense aquí, ay, sabe, yo fui inteligente y me la llevé de una. Desde que me predicaron, mira, cogí rapidísimo. Tú impío, bruto, no pueden entender. Yo no entiendo qué es lo que ellos tienen. Eso no fue lo que aconteció. Dios te dio vida a ti por medio de su palabra predicada. El Espíritu Santo se manifiesta en este lugar de una manera especial en medio de nosotros, dándole vida a los que están muertos y edificando a cada uno de los que estamos pasando por problemas. Dios está trabajando con cada uno de nosotros, en cada una de nuestras necesidades, en cada una de nuestras áreas y donde nosotros necesitamos crecimiento. Mis hermanos, ¿por qué el mundo no puede creer? ¿Por qué el mundo le predicamos y no cree? ¿Por qué la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz? ¿Por qué? La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 4 que el evangelio está velado para los inconversos. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos y hay una sola cosa que puede romper ese velo. No es tu testimonio ni es el mío, sino Dios obrando a través de su palabra para que ellos puedan ver la luz de Cristo en el evangelio. Dice la Biblia que, por ejemplo, para que podamos entender el contexto de lo que pasa con el Espíritu Santo y nosotros a la hora de nuestra conversión. ¿Qué pasó, mis hermanos, en el monte de Sinaí cuando Moisés descendió con los 10 mandamientos? Él descendió con los 10 mandamientos escritos en una piedra. Pero ellos no podían cumplirlos porque estaban escritos en una piedra. Eso fue en el antiguo pacto. Sin embargo, Pablo en 2 de los Corintios también nos dice que el nuevo pacto y lo que acontece ahora es que Dios no escribe sus mandamientos en una piedra, sino que lo escribió en nuestro corazón. Gracias. O sea que Dios nos ha escrito su palabra en nuestros corazones para que nosotros vivamos acorde a ella, no perfectamente, pero sí sinceramente, porque todavía el pecado mora en nosotros. Pero mis hermanos, nosotros tenemos que luchar eficazmente en contra del pecado. Pablo le dice a Timoteo, porque Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Ese es el poder del Espíritu Santo obrando en la vida del creyente. Mis hermanos, Dios nos ha dado las herramientas para que podamos combatir. ¿Las estamos usando? No sé usted, pero yo no. Hay personas que yo entiendo que ellos son los únicos que tienen problemas. Aquí todo el mundo está cogiendo cantazos. Si usted cree que usted es el único, tiene problemas. Porque el que no tiene dinga, tiene mandinga. Pero de que todos estamos cogiendo por un lado, estamos cogiendo, y es la verdad. Lo dije antes de empezar la predicación, porque es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones lleguemos al reino de los cielos. No es que vamos a llegar al cielo por un camino de rosas, que vamos a llegar, ay, me convertí, ya no me va a pasar nada malo. No. Dios ha determinado, y le voy a decir algo, eso es bueno que nosotros pasemos ese proceso. Porque cuando nosotros estamos o creemos que estamos en nuestro momento más alto espiritual, es que más débiles somos. Mientras más alto tú crees que tú estás, mi hermano, te estás haciendo una falsa ilusión.
Esto no depende ni del que quiere ni del que corre, sino del que tenga Dios misericordia. Mi hermano, no te veas a ti como el super cristiano. Dios. Hermano, ¿cómo te se siente? En victoria. Oh, pero está bien. Hermano, pero usted no está. No. Yo estoy bien. A mí no hay que. Mis hermanos, déjenme decirle algo. Pablo, yo estaba leyendo ese capítulo 1 de los Romanos, pero Pablo dijo algo muy interesante. Él quería ir a Roma para él ser confortado con los hermanos que estaban en esa iglesia. El apóstol Pablo queriendo ser confortado por miembros de una iglesia a la que él estaba corrigiendo. ¿Y qué me creo yo? ¿Y qué te crees tú? Que a ti nadie te puede consolar. ¿Por qué nos creemos tanto delante de los demás y nos queremos dar en lo que somos los super espirituales? Mis hermanos, necesitamos ser más humildes delante de los demás y reconocer que tenemos debilidades y que tú me necesitas a mí tanto como yo te necesito a ti. ¿Qué dice el autor de la carta de los Hebreos? Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué nos tenemos que congregar? Porque tú tienes un problema y yo tengo otro, pero tú y yo nos confortamos en el amor de Cristo. Mis hermanos, el hombre no puede ver la gloria de Dios porque está ciego, está muerto en sus delitos y pecados. Pero todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mis hermanos, he aquí el dilema del hombre. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y lo único que puede darle vida al hombre es Dios por medio de su palabra. Prediquemos el evangelio. Y yo creo que hay dos cosas que nosotros podemos aplicar a nuestra vida diaria luego de esta enseñanza. No quiero cansarlos. Sé que mañana tenemos que despertarnos temprano. Y verdaderamente es increíble lo que Dios hace a través de su palabra. Y lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tenemos que seguir predicando a Cristo. Prediquemos a Cristo, aunque nos critiquen, aunque nos murmuren, aunque digan, usted no tiene el fuego. No, yo no lo tengo. Yo, de verdad, diga lo que usted quiera, a mí no me interesa. No, que usted no lo siente. Bueno, si yo no sintiera a Dios, yo no estuviera aquí parado. Esas son cosas que se le meten a la gente y que, pero él no brinca y él no salta. Y hay que brincar y saltar para sentir a Dios. Búsqueme un versículo de Jesús hablando lengua y brincando y saltando. Gloria a Jesús. No, ¿verdad? No hay uno. Búsquemelo. Entonces, pues Jesús no era espiritual entonces. Hemos confundido lo espiritual con nuestras emociones. El Espíritu Santo se manifiesta como Él quiere, donde Él quiere y cuando Él quiere. Usted no puede medir la espiritualidad de alguien porque agarre un micrófono y hable duro. Eso lo hace cualquiera. Ahorita él viene, agarra el micrófono, vocea y se va porque usted no lo conoce y se está acostando con la mujer del vecino y usted no lo sabe. Y usted atrás de él, deje eso. Mira a Cristo y que el mensaje que él predicó sea cristocéntrico. Hay gente que duran 50 minutos hablando y nada más viven hablando de la vida de ellos. Se lo voy a decir claro, a mí no me interesa la vida suya. Háblemela ahí abajo. Cuando usted esté aquí arriba, hable palabra de Dios, palabra que edifique, que haga crecer a la iglesia. Timoteo, esto te digo. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Timoteo, estas cosas te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Timoteo, en la casa de Dios no vengas con tu filosofía barata, ni vengas con cosas para distraer a las personas. En la casa de Dios se hace lo que Dios dice que hay que hacer. Y por último, para terminar, mis hermanos, tratemos a esas personas allá afuera que están pasando por una situación tremenda. Esas personas que están allá afuera pudiéramos ser usted y pudiéramos ser yo. La misericordia de Dios nos ha alcanzado. Tratemos de orar por nuestros familiares inconversos y tratemos de que hagamos lo que esté a nuestro alcance, porque déjeme decirle algo, no hay nada que usted y yo podamos hacer.
Gloria a tu nombre. Usted y yo no podemos hacer nada, pero Dios puede hacerlo todo. Gloria a tu querido. Oremos por nuestros familiares inconversos y tratemos, mis hermanos, de cada día ver lo lejos que nosotros estamos del cielo, pero a la misma vez sigamos esforzándonos cada día por tratar de llegar. Padre. Tratemos siempre de moldear nuestro carácter a la forma de nuestro Jesús, a la forma de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Yo oigo a gente hablando de la vida eterna, pero Jesús la definió, pero nadie lo menciona. Gloria a Dios. Vida eterna, voy a estar en el cielo para siempre. No, eso no es la vida eterna. Jesús la definió. Y esta es la vida eterna. Gloria a tu Que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a tu Hijo, a quien has enviado. Eso es la vida eterna, tener un deleite por los siglos de los siglos con nuestro amado, bendito, precioso, exaltado, nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Gloria a Dios.